Hola familia Electrodos, familia Bendecidos para Bendecir. Es un placer volvernos a encontrar en este espacio, en este lugar donde podemos entrar en la presencia de Dios, donde podemos buscarlo, buscar de su palabra, buscar de su bendición. Hoy es un día especial, hoy es martes 8 de enero ya. Y bueno, comenzamos ya una vez más a normalizar todo lo que tiene que ver con electrodos y las bonitas enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Comenzamos un bonito recorrido en el Evangelio de Marcos, donde el mismo Dios estará enseñando a nuestros corazones y ministrando nuestros corazones con relación a lo que allí en su palabra está. Recuerden que Él vino a traernos paz, Él vino a restaurarnos, Él vino a perdonar nuestros pecados, Él vino a hacernos libres de tantas cosas que quizás en nuestras vidas hoy nos marcan, hoy muchas veces no podemos dejar atrás y razones por las cuales hoy no podemos disfrutar de la libertad que solo Él nos da. Y solamente Dios en su propósito, en su voluntad, pues nos dará esa libertad que tanto anhelamos en nuestro corazón. Oremos todos. Señor y Dios Padre, muchas gracias por este día especial que nos regalas, mi Dios, un día más de vida que nos permites disfrutar. Un día más, mi Dios, donde podemos adorarte y agradecerte, Dios, por el solo hecho de respirar, por el solo hecho de poder observar, Dios, con nuestros ojos toda tu creación, todo lo que has puesto a disposición de nosotros, pero sobre todas las cosas entendiendo que todo ha sido creado por Él y para Él. Gracias, Jesús, porque allí en tu palabra, Dios, has mostrado el plan perfecto de redención por medio de Cristo, como lo veíamos ayer en la enseñanza que tú nos dabas, Dios, en Romanos 8:37, por el medio del cual somos más que vencedores. Gracias, Dios, porque hoy consideramos en nuestras vidas y en nuestro corazón tu voluntad, Dios, para que asimismo sea tu gracia derramada en nosotros y traigas a nosotros libertad, salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, comenzamos entonces. Un estudio sencillo de Marcos y vamos a comenzar hoy con una historia muy bonita, muy bonita. Está en Marcos capítulo 2 y vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Bueno, no los vamos a leer, son muchos versículos. Vamos a profundizar sobre los últimos versículos. Pero los versículos del 1 al 12 tratan de lo siguiente. Está Jesús y Jesús vuelve, dice el versículo 1, que Jesús vuelve a Capernaum y cuando llega allí se reúne en su casa y se abarrota la gente así, o sea, todo el mundo va a escuchar a Jesús y está eso repleto y hay un enfermo en camilla, paralítico él, y sus amigos o allegados, no sé, tenían que ser muy cercanos, de mucha confianza, son los que lo llevan y abren un hueco en el techo del lugar. Y por ahí lo meten, quién sabe cómo hacen, debe ser una locura, o sea, yo me imagino mientras Jesús está enseñando, la gente afuera, o sea, debe ser algo increíble. Y la fe de este hombre para haber logrado entrar por medios que uno no espera al lugar donde estaba Jesús, porque había tanta gente que era imposible que él entrara por la puerta, o lo entraran, mejor dicho, porque estaba en camilla, ¿no? Entonces cuando Jesús lo ve, le dice que tiene gran fe. Ahora, el punto es el siguiente. Lo que Jesús hace. Lo primero que Jesús hace. Dice, vamos a leer desde el versículo 4. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y es una frase muy bonita y muy profunda. Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Muy profunda desde solamente la expresión hijo, una expresión de amor. Esa expresión y esa palabra solo la hacemos sobre nuestros hijos. Y es una expresión de profundo amor. Y ahí muestra Jesús el profundo amor. Y no solamente el profundo amor, evidencia la fe de estos hombres y la fe del hombre paralítico, la cual hace que Jesús exprese sobre él no sanidad, cualquiera diría sanidad, ¿no? Lo primero debería ser sanidad,
Si el hombre paralítico entraba para ser sano. Supongo, ¿no? Esto es nuestra suposición. Pero Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Hasta ahí todo va bien. Bien, después de esto, los escribas que estaban en ese lugar empiezan a cavilar, empiezan aquí a decir: pero ¿cómo es posible que Él perdone pecados si el único que puede perdonar pecados es Dios? Blasfema, decían ellos, en su mente, cavilando, dice la palabra allá, maquinando en su mente. Y Jesús, en su espíritu, en su sabiduría, como Dios, los confronta. Y vamos a ese pedacito. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús los confronta. Versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? O sea, les pone una prueba durísima. Dos preguntas. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Que si los pecados le son perdonados, o decirle más bien que tome su lecho, se levante y ande, siendo el paralítico. ¿Qué será más fácil? Entonces, claro, los escribas como que, bueno, lo uno es blasfemia y lo otro es imposible. ¿Sí? Naturalmente. Es imposible. Los dejan jaque, y yo diría que los dejan jaque mate. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso es algo impresionante. Fíjense que la sanidad del paralítico viene posterior al perdón de pecados de parte de Jesús. Y con relación a qué viene la sanidad, y hay que tener mucho sentido, mucho del Espíritu de Dios en nuestras vidas para entender esto. La sanidad del paralítico viene a causa de la salvación, no porque Jesús quisiera sanarlo. A partir de los milagros que hacía Jesús, salvación era lo que implícitamente Él daba como mensaje. La salvación es lo más importante. El perdón de pecados es lo más importante. Si Jesús vino a este mundo, no vino para hacer 1 y 1000 milagros. Vino a morir por ti, vino a morir por mí. Vino a morir por cada uno de nuestros pecados. Y es lo más importante. Porque ahí se plasmó el plan perfecto de redención que tenía Dios. Un plan mostrado desde el principio de los tiempos. Desde el mismo momento en el que el hombre cae en pecado. Entonces es muy bonito, es muy especial ver cómo Jesucristo, por medio de los milagros, está anunciando salvación, está anunciando perdón de pecados, está anunciando vida eterna, que es más importante. De ahí que el primer milagro sobrenatural que Jesús haga sobre la vida del paralítico sea el perdonar sus pecados. Y de ahí, y para la incredulidad de la gente, pero también para la salvación de otros, para la credulidad de otros, viene el milagro. Toma tu lecho, levántate y anda, le dice Jesús. Versículo 12, para concluir. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Glorificaron a Dios. La gloria siempre debe ser para Dios. Y allí glorificaron a Dios. Allí el plan perfecto de Jesús. Un milagro hermoso. Un milagro por el cual vemos el poder y el dominio de Jesús como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios hecho hombre allí en la tierra en ese momento, llevando a la multitud salvación, perdón de pecados, mostrándoles que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador, que Él era el Mesías, el ungido, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, nuestro amado Señor, en quien hoy confiamos.
en quien hoy podemos decir, somos más que vencedores, en Él vencemos, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Familia, los queremos mucho, les damos gracias por su sintonía por YouTube o por los audios de WhatsApp. Recuerden que si quieren audios por WhatsApp, escríbanos. Si reciben el mensaje por cualquier celular, número de celular, escriban para que asimismo reciban entonces los audios. Si les es más cómodo recibir audios en vez de ver el video, por favor háganoslo saber que los incluiremos en una lista. No queremos enviárselos a todo el mundo porque a veces llena la memoria de los celulares. Entonces queremos que sea un poco más práctico. Los que lo quieren es porque lo quieren. Y si no, aquí está el vínculo por YouTube y ahí siempre estará. Para todos un gran abrazo, gran bendición de parte de Dios a todos, y yo me incluyo porque Dios nos bendice todos los días. Así que hoy terminamos este devocional, pero no terminamos nuestra comunión con Dios, que es a diario, todos los días. Gracias a Dios porque nos da vida. Un abrazo, nos vemos. Chao.